Muy buenas compañeros y maestros. Nosotros somos uno de los equipos que está trabajando aquí en el monográfico. Está compuesto por Lidia Aquino, Chaniel Roa y quien les habla Dari Suero. Y les estaremos hablando acerca de lo que es el tratamiento biológico de aguas residuales con el proceso SBR o Sequence Batch Reactor, por sus siglas en inglés. Bien. Primero que nada, como ya sabemos, el tratamiento biológico de las aguas residuales es un proceso de oxidación en el cual la materia orgánica biodegradable es descompuesta por la acción de los microorganismos en un medio controlado, que puede ser anaeróbico o aeróbico, formando compuestos o productos estables de una composición más sencilla. Este tipo de tratamiento biológico constituye una importante alternativa para la depuración de las aguas residuales, tanto domésticas como industriales. Los procesos de cultivo en suspensión se pueden llevar a cabo en diferentes tipos de reactores. La mayoría son sistemas de flujo continuo en los que los reactantes entran y los productos son extraídos de forma continua. Los reactores continuos de mezcla completa tienen una corriente de alimentación y una de salida, y se consideran como una mezcla perfecta porque están lo suficientemente agitados. Es decir, es una mezcla homogénea e instantánea, de modo que cualquier reactante que se pueda introducir en el reactor con el alimento es dispersado. Entonces, aquí es donde entran los sistemas SBR, que así les estaremos llamando, estos han sido utilizados con éxito para tratar aguas residuales, tanto municipales como industriales, y generalmente son especialmente efectivos para casos de caudales reducidos o intermitentes. Bien, ¿qué es un reactor de Sequence Batch Reactor? Un reactor discontinuo secuencial, o SBR, como se conoce con sus siglas en inglés, se puede definir como un sistema de lodos activados, cuyo funcionamiento se basa en la secuencia de llenado y vaciado. Aquí los procesos unitarios que intervienen son similares a los de un proceso convencional de lodos activos. En ambos sistemas interviene la mezcla, reacción y sedimentación, pero entre ambos existe una diferencia importante, ya que en las plantas convencionales, es decir, la de lodos activados, los procesos se llevan a cabo de manera simultánea, sí, pero en tanques separados, mientras que en el sistema SBR los procesos tienen lugar todos en el mismo tanque. En contraste con el sistema continuo, el agua se introduce al reactor en un tiempo establecido previamente. La degradación de la materia orgánica y la sedimentación se realizan en el mismo tanque. Las etapas del proceso son secuenciales y se repiten periódicamente, además de que se emplea aireación, que es el proceso aeróbico, o no, o sea, dependiendo de lo que se necesite, si se necesita aireación o no, se emplea para conseguir la degradación de la materia orgánica y la eliminación del nitrógeno y fósforo, que eso es bastante importante en este tipo de sistemas. El sistema SBR ha sido utilizado con éxito para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria química, como por ejemplo para el tratamiento de estiércol de cerdo, aguas residuales salinas, etc. Además de permitir el manejo de un amplio espectro de compuestos orgánicos y con la incorporación que este tiene de partes aeróbicas y anaeróbicas, se puede lograr la remoción conjunta, aparte de no solamente materia orgánica, sino también, como mencioné anteriormente, fósforo y nitrógeno. Con la introducción de la fase anaeróbica, se produce la liberación de fósforo por parte de los microorganismos. Entonces, en la fase aeróbica tiene lugar la nitrificación, consumo de oxígeno y de fósforo, mientras que la desnitrificación ocurre en la siguiente fase. Debido a que la operación en este tipo de reactores, el sustrato orgánico soluble es consumido por los microorganismos en la fase con aire o aeróbica, se deben efectuar mediciones para asegurar de que haya suficiente sustrato orgánico soluble para que se proceda y que se pueda dar completamente la desnitrificación. La intensidad en la cantidad de aire o aireación durante la fase aeróbica en este tipo de reactores influye en el desempeño del proceso de todo el reactor. Para optimizar el desempeño y mejorar el control del proceso, se deben implementar estrategias de control y realizar medidas de parámetros en tiempo real. Y algunos de los más utilizados
son el potencial de óxido de reducción, el pH y el oxígeno disuelto, y también el DBO y el DQO. Aquí en esta imagen podemos ver cómo más o menos se diferencia un proceso convencional de lodos activados y un proceso SBR. El proceso de lodos activados se muestra de esa forma porque se ve cómo se pasa de manera secuencial de un reactor a otro, mientras que en el de SBR o Sequencing Batch Reactor, todo ocurre en un mismo reactor. Tiene una entrada, ocurre la reacción y luego tiene una salida. Aquí hablaremos de el determinante de las fases de un Sequence Batch Reactor. Entrando en el proceso propiamente dicho de cómo funciona este tipo de reactor, el número de ciclos y tiempos de cada fase dentro del ciclo de este reactor es determinado por uno de estos tipos de procesos. Bueno, no de procesos, sino de cómo se ve afectado el reactor. Primero, el caudal del efluente a tratar, la composición del efluente a tratar, los requerimientos de salida del efluente tratado y el número en paralelo de reactores disponibles. Un aumento del flujo resultará en un menor tiempo de tratamiento y por ende en el aumento de los ciclos de tratamiento diarios necesarios con menor tiempo por ciclo. Un aumento en la concentración de ingreso demandará obviamente un mayor tiempo y una disminución en el número de ciclos diarios con un aumento del tiempo por ciclo. Por su parte, para lograr objetivos de remoción de nutrientes y de ese tipo de remociones, se demandará un aumento en el tiempo del tratamiento y una disminución en el número de ciclos por día. Entiéndase que el número de ciclos por día es las veces que se pasa una cantidad a tratar por el reactor. Entonces, también se debe tener una mayor cantidad de reactores. O sea, el tener una mayor cantidad de reactores permite aumentar el tiempo de tratamiento por ciclo o por ciclos más cortos para cada reactor. Lo usual se encuentra entre 4 y 6 ciclos diarios para efluentes que no son tan grandes como efluentes domésticos. Y de todas formas, los factores operativos son los que definirán el número de ciclos por día y serán estos el caudal y el tiempo mínimo de tratamiento requerido. Aquí, como vemos que el Sequence Batch Reactor es, por decirlo de cierta forma, un tipo de reactor de lodo activado, vemos una tabla que nos muestra la comparativa entre el sistema de lodos activados y el SBR. Vemos los parámetros principales que pueden medirse en ambos. Por mencionar algunos, tenemos, por ejemplo, el influente de ingreso, es decir, la corriente de entrada. Vemos que en el Sequence Batch Reactor tenemos una alimentación periódica, mientras que en el de los lodos activados la alimentación es continua. Tenemos la carga orgánica, que en el Sequence Batch Reactor es cíclica, mientras que en el de los activados es continua, y así sucesivamente, como vemos en la tabla. Mientras que en un sistema de lodos activados, este puede ser operado de diversas maneras. Un SBR combina todo el tratamiento de un reactor de lodos activados dentro de un mismo reactor, mientras que la configuración de lodos activados emplea varios reactores o recintos, por lo cual esa es una de las mayores ventajas que ofrece el tratamiento de aguas residuales utilizando este tipo de reactores, ya que solamente es uno que se utiliza, se ahorra lo que es mucho espacio y la compra de más materiales. Y la clave del proceso en este tipo de sistema es el sistema de control, que este permite la precisión y flexibilidad para el correcto funcionamiento del sistema, variando los tiempos de las distintas fases de un ciclo y las reacciones de nitrificación, desnitrificación y remoción biológica de fósforo que pueden ser controladas en el sistema. Ahora los dejo con mi compañera Melanie, que ella les va a seguir hablando acerca de nuestro trabajo. Buenas noches, mi nombre es Melanie Aquino y les seguiré hablando de lo que son los componentes del sistema SBR. Los principales componentes de este sistema son el reactor, los sistemas de entrada, de salida y de aeración y el controlador. Lo que es el reactor son tanques que acostumbran a ser relativamente profundos sin que la relación entre el ancho y la profundidad sea muy importante.
En los reactores para el tratamiento de aguas residuales municipales normalmente son de hormigón, aunque en algunos casos, como son en los industriales, son de hierro y cilíndricos dotados de algunos controles para evitar las corrosiones. Puedes pasarla, Dari. También está lo que son los sistemas de aireación. Muchos sistemas están diseñados para utilizar lo que son los sistemas de aireación por inyección, aunque también se pueden utilizar sistemas difusores o mecánicos de aireación. Tenemos lo que son los sistemas de bombeo, en los que el influente se bombea directamente al reactor a través de un sistema con válvulas automáticas y controladores automáticos que pueden ser sencillos, diseñados para operar mediante un temporizador y controladores de nivel del líquido. Puedes pasarla. Y entre las fases del ciclo en el reactor comienza en el llenado, en donde el afluente que entra en el tanque se va mezclando con la biomasa presente en el reactor hasta llegar al volumen máximo del licor de mezcla. La estrategia de llenado influye decisivamente en la decantabilidad de los lodos y el crecimiento de organismos filamentosos, siendo más estable y produciendo unos lodos más compactos que un reactor convencional. El reactor recibe un flujo durante un tiempo dado hasta este llenarse, con o sin mezclado y aireación, según se desea controlar o no el nitrógeno. Luego sigue la reacción, en donde se completan los procesos bioquímicos iniciados en la fase de llenado, como son la eliminación de la materia orgánica o mayor cantidad de eliminación de DBO que se produce en esta etapa, nitrificación, desnitrificación, entre otros. El licor de mezcla se mantiene en agitación y puede estar o no aireado, habiendo subfases aireadas y subfases anóxicas, que han de establecer según los objetivos del tratamiento que se busca. Luego sigue lo que es la decantación. En esta fase, la reacción de agitación y aireación del licor de mezcla se detienen, quedando en reposo. Los lodos se decantan por gravedad al fondo del reactor, dejando el agua clarificada en la parte superior del tanque. El sistema SBR, la decantación es más eficiente que en un reactor convencional al estar el licor completamente en reposo. El principal problema que se puede tener en la decantación es la aparición de organismos filamentosos que dan lugar a un lodo muy esponjoso que decanta con dificultad. Los sistemas SBR permiten controlar estos microorganismos de manera sencilla con la introducción de fases anóxicas. Luego sigue la fase de vaciado o extracción. En esta, el agua clarificada que queda en la parte superior del reactor se evacúa y mediante un mecanismo extractor que va siguiendo la lámina de agua, que se localiza en una estructura flotante denominada decanter. El líquido clarificado o sobrenadante se descarga hasta un cierto nivel del reactor que según el diseño que se adopte varía entre un 75 y un 15% del volumen del reactor. Finalmente, en el vaciado y el llenado del ciclo siguiente, el sistema queda en reposo con los lodos decantados al fondo del reactor. La purga de los lodos decantados se realiza al final de la fase de extracción de agua tratada. Cabe destacar que para el tratamiento de las aguas residuales urbanas es usual optar de 2 a 6 ciclos diarios. También en ciclos estándar tienen una duración de 4 a 6 horas, lo que equivale a de 6 a 4 ciclos por reactor al día.
La forma de operar de un SBR es consecuencia de la combinación de las estrategias de control del ciclo y de las variantes de alimentación del proceso, como son la duración del ciclo constante y el volumen de llenado constante. También en los sistemas de prealmacenamiento se debe disponer de algún sistema de mezcla para evitar los sedimentos. Puede pasar la Dari. Este depósito funciona con calado variable, es decir, que se suele colocar instrumentación de medidas de nivel para controlar las cargas del reactor y para evitar desbordamientos. Se debe poder vaciar el reactor para los procesos de limpieza. También la aparición desde el depósito de prealimentación al regulador, se debe realizar un bombeo o por gravedad. También en el reactor es necesario colocar instrumentación de medida de nivel, como había dicho anteriormente, sondas de oxígeno para el control de aireación, y es de interés medir el pH, el potencial redox e incluso disponer de medición continua de nitratos y amonios para el ajuste del proceso. Es posible instalar las sondas de medida de nivel de lodos y el exceso de biomasa se purga en cualquier punto del ciclo. La purga frecuente hace que el ciclo se mantenga en una relación de masas casi constante entre el sustrato afluente y la biomasa. Como podemos ver en la imagen, seguido del reactor SBR, la tanda de agua residual tratada puede fluir a un tanque de homogenización de caudales en donde el flujo de agua residual a otras unidades de proceso puede ser controlado a una tasa determinada. En algunos casos, esta agua residual es filtrada para la remoción adicional de sólidos y luego es desinfectada, como podemos ver en la imagen. También podemos ver que tenemos, no, dale para atrás, dale. Tenemos un sistema de digestión de lodos, que esta consiste en un espesador y un digestor aeróbico. Al utilizar el reactor no se necesitan bombas, como ya había dicho, para la recirculación de los lodos activados ni para los lodos primarios, como se requiere en sistemas convencionales de lodos activados. En el sistema SBR solo se maneja un tipo de lodo y la necesidad de uso de espesadores por gravedad antes de la digestión debe determinarse dependiendo de las características de los lodos. Sin embargo, el uso de sedimentadores primarios puede ser recomendado ya sea por el fabricante del sistema si el total de los sólidos suspendidos totales o los DBO son mayores a valores de 400 y 500 miligramos por litro. Puede seguir. Entonces seguiremos hablando de lo que son las ecuaciones de diseño. Comenzaremos hablando del caudal y carga contaminante. Los caudales de interés para el diseño serán el caudal diario medio total de aguas residuales y el caudal máximo horario. Adicionalmente, se tendrá en cuenta la punta de concentración de DBO, que será de 1.5, puede pasar. Entre los parámetros básicos del reactor biológico, se tiene, puede pasar la Dani. Entonces, el diseño del reactor se realiza con las mismas bases que cualquier proceso de biomasa en suspensión, pero se debe tener en cuenta otros parámetros. Los parámetros más importantes para el dimensionamiento del reactor SBR son la relación de intercambio de volumen o FA, que esta es la relación entre el volumen retirado de agua en un ciclo y el volumen del reactor
con llenado total. Este parámetro y la duración del ciclo, o TC, son parámetros relacionados. Con agua residual urbana no se aconsejan valores de relación de intercambio de volumen superiores a 0.5. En caso de que se tenga un reactor con aportación continua, usaríamos la primera fórmula. Puede pasarlo. En la relación de recirculación, podemos ver que es igual al volumen mínimo entre el volumen retirado de agua en un ciclo. En el tiempo de retención celular medio, los lodos, de los lodos se obtiene a partir de la relación de las masas de lodos en los tanques con un volumen unitario. Como podemos ver en la fórmula, esta será igual a N, que es el número de tanques, por el volumen mínimo, por la concentración de sólidos suspendidos en el licor de la mezcla con volumen mínimo, entre la producción diaria de lodos en exceso. Puede pasarla. El tiempo de retención celular de lodo activo se determina por las reacciones biológicas y será igual a lo que es el tiempo de retención celular medio por el tiempo de reacción durante el ciclo entre la duración del ciclo. Y también tenemos lo que es la carga másica, que va a ser, ¿se escucha? Sí, Bueno, voy a Melanie, se seguir. escucha. Ok. Entonces tenemos lo que es la carga másica operativa, que va a ser igual a la carga diaria de DBO entre el número de tanques por el volumen del reactor con llenado total por la concentración de sólidos suspendidos en el licor de mezcla con volumen máximo por la duración el tiempo de duración del ciclo entre el tiempo de reacción durante el ciclo. Para aplicaciones de aguas residuales industriales, normalmente se requieren estudios de tratabilidad para determinar la secuencia óptima de operación para la mayoría de las plantas de tratamiento de agua residual doméstica. No se requieren estudios para determinar la secuencia de operación porque el flujo de agua residual doméstica y sus variaciones características son generalmente predecibles. Además, la mayoría de los diseñadores de este tipo de planta utilizan diseños de tipo conservador. Puede pasar. Puede pasar la vez. Otras variables que afectan el funcionamiento del reactor biológico son la demanda total de oxígeno. Esta se calcula de forma análoga a como se hace en los lodos activos convencionales. La demanda puntual puede ser mayor porque él ejerce la demanda de oxígeno en el periodo menor. La producción de lodos, que es la misma que en un proceso convencional, y en cada ciclo se extrae lodos, y que no hay diferencias esenciales entre el SBR y lodo activo en cuanto a costos y calidades. Puedes pasarla. Entonces aquí vemos una tabla donde vemos parámetros claves de diseño para tasa de cargas convencionales. Vemos que la carga másica industrial sería de 0.15 a 0.4 y municipales de 0.15 a 0.6. En la duración del ciclo de tratamiento, la industrial sería de 4
el de 4 ciclos, y lo municipal de 4 a 24. Y la concentración sería de 2.000 a 2.500 los industriales y municipal de 2.000 a 4.000. Y el tiempo de reacción por hora sería en el industrial de 6 a 4 horas y en el municipal podría variar. Puede pasarla, Dari. Vemos que el volumen del reactor se obtiene a partir de la carga másica, donde tenemos la carga másica y la concentración, que son los criterios de dimensionamiento requeridos para calcular el volumen del reactor. En el rendimiento, para los SBR, la eficiencia de remoción de DBO generalmente es de 85 al 95%, y los fabricantes de estos sistemas normalmente proveen una garantía de proceso para la producción de efluentes con máximo de 10 miligramos por litro de DBO, 10 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales, de 8 a 5 de nitrógeno total y de 1 a 2 de fósforo total. Ya está aquí mi parte y los dejo con Chaniel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chaniel Roa y en esta ocasión les estaré hablando acerca de lo que son los criterios de diseño para digamos, la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, eh, el primer paso para esto es de la determinación de las características del efluente y de las aguas residuales que se van a tratar. Entonces, para esto hay una serie de parámetros con los que se debe de contar para poder realizar dicho diseño. Estos parámetros son la demanda biológica de oxígeno, la demanda química, el pH, la alcalinidad, la temperatura, digamos, del agua residual, la cantidad de nutrientes, o sea, su disponibilidad, la cantidad de nitrógeno total, la cantidad de fósforo total, la cantidad de nitrato amoniacal, así como también otros parámetros que son muy importantes en estos reactores como la TKN y la TSS, entre otros. Bien, entonces la determinación de estos parámetros es súper importante porque a partir de estas es que se pueden establecer los requisitos que acelerarán, o vamos a decir, que afectarán, mejor dicho, la secuencia operativa de nuestro reactor. Por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo, la cantidad, un determinado requerimiento de nutrientes que se necesita lograr y tú tienes o sea, una limitación en cuanto a los nutrientes, que tú quieres que se logre una cierta cantidad de nitrógeno, pues entonces ahí tú simplemente tendrías que utilizar una etapa de nitrificación, ¿cierto? Pero si se le pone una limitación a lo que es la cantidad de nitrógeno total, pues entonces tú tienes que agregar otra etapa. Aparte de la nitrificación, tienes que agregar una etapa de desnitrificación. Entonces, eso simplemente era para ponerlo de manera ilustrativa. En función de cada parámetro y otros más que son como específicos del sitio, con esto me refiero a la temperatura del lugar donde se va a instalar nuestro sistema de tratamiento, se seleccionan, vamos a decir, los parámetros de diseño clave. Entonces, o sea, cuando se determinan estos parámetros, se puede calcular, por ejemplo, el número de ciclos, el volumen de decantación, el tamaño del reactor, los tiempos de detención, el equipo de aireación, que es muy importante para este tipo de reactores, el decantador y hasta incluso las tuberías que van a ir instaladas dentro de nuestro sistema. Esta es como que la información más importante. Otra cosa también es o sea, se necesita saber qué variación tiene o va a tener esta instalación con respecto
a la elevación con el nivel del mar. Es muy importante a la hora de, vamos a decir, realizar este diseño. Entonces, primero que nada, para realizar todo esto que acabo de explicar, se debe de contactar con, digamos, el organismo nacional regulador para este tipo de procesos, o sea, para determinar, vamos a decir, los parámetros de descarga que estén, vamos a decir, bien regulados. Aquí, por ejemplo, yo les muestro una tabla que está en la parte derecha. En esta tabla van cada uno de estos parámetros y sus, digamos, sus diferentes niveles de concentración en lo que deben encontrarse, o sea, clasificado como nivel bajo, intermedio y alto. Esta tabla fue recopilada del reglamento técnico para el diseño de obras e instalaciones hidrosanitarias del INAPA. Entonces, para la descripción del tanque y de los equipos, un sistema SBR consta, o sea, de un tanque de aireación y mezcla, un decantador y un sistema de control, obviamente. Las características centrales para esto son una unidad de control y válvulas automáticas que secuencian y cronometran los diferentes tiempos de operación. Este tipo de tanques generalmente son construidos de acero o de hormigón, pero esto depende o sea, del tipo de fuentes que se vayan a tratar, si son industriales, si son municipales o domésticos, dependiendo. Entonces, para fuentes industriales se utilizan, o sea, se construyen a partir de acero inoxidable. Esto debido a que estos residuos poseen un alto porcentaje digamos, compuestos que son, o resultan sumamente corrosivos para nuestro sistema. Y estos, o sea, también se utilizan los de hormigón, pero ya los de hormigón se utilizan para los efluentes o sea, para las aguas residuales procedentes de efluentes municipales o domésticos, que son más manejables. Entonces, eh, cada una de las partes de estos tanques están compuestos o sea, estos tanques poseen un sistema de aireación, o sea, pueden ser ventiladores de desplazamiento positivo que se utilizan típicamente para el diseño de estos reactores, pero generalmente son sistemas de aireación y mezcla. También poseen decantadores. Estos decantadores pueden ser de tipo flotante o fijo. Para estos sistemas, vamos a decir, o sea, cada uno tiene características diferentes, pero hay unos que, por ejemplo, los flotadores brindan mayor flexibilidad al sistema, debido a que con estos, o sea, con el uso de estos o sea, se puede trabajar con diferentes volúmenes de aguas. Entonces, esto representa una gran ventaja a la hora vamos a decir, a la hora de hacer cualquier cambio dentro de nuestro sistema. Operación y mantenimiento. Los reactores secuenciales, o sea, estos reactores generalmente, al ser, vamos a decir, compactos, eliminan la necesidad de clarificadores primarios y secundarios, o sea, separados, lo que nos reduce, vamos a decir, considerablemente la operación y el mantenimiento de estos reactores. En los sistemas convencionales, generalmente la eliminación de nutrientes biológicos necesita depósitos anóxicos, o sea, zonas de mezcla. Además de eso, también necesita bombas internas para la recirculación del nitrógeno. Y bueno, con esta tecnología SBR,
todo esto se puede lograr utilizando solamente un equipo de aireación y mezcla que minimiza todos estos requisitos de operación y mantenimiento. O sea, ya de lo contrario, se estarían utilizando clarificadores, bombas y un sinnúmero de equipos que los estamos ahorrando con la implementación de este reactor. Entonces, el corazón del sistema de control para estos reactores son válvulas automáticas y bueno, interruptores. Estos sistemas muchas veces requieren de un mantenimiento, o sea, poco convencional, debido a que un mayor nivel de sofisticación generalmente equivale a más elementos que puedan fallar o requerir mantenimiento. Entonces, el nivel de sofisticación puede ser muy avanzado para plantas de tratamiento que manejen grandes cantidades de aguas residuales. Entonces, la flexibilidad que tienen estos sistemas se puede configurar para cualquier tipo de proceso. O sea, incluso también se pueden hacer simulaciones vamos a decir, procesos como si fueran con como si fueran con un sistema de lodos activados. Por poner un ejemplo, se puede variar el tiempo de retención hidráulico, que esa fue otra variable que no mencioné anteriormente, que es muy importante aquí. El tiempo de retención hidráulico se puede variar desde 3.5 a 7 horas para, o sea, para que ocurra la reacción, para hacer todo el proceso. Pero también existen casos extremos en los que el tiempo puede extenderse desde 18 a 36 horas. O sea, estos reactores tienen un modo de llenado mixto eh, que o sea, pueden usarse para condiciones aerobias, anaerobias e incluso anóxicas. Eh, Cosa que para lograrlo en un sistema convencional se necesitarían de diversos equipos, o sea, un equipo para cada etapa. Y aquí tú tienes un equipo que recopila cada una de esas etapas en una sola estructura. Algo muy importante que mencionar es que estos reactores operan en base al tiempo y al número de ciclos por día que, que se puede lograr. Y estos son, o sea, pueden variar dependiendo de los límites deseados para nuestro sistema. Aquí ahora les voy a mencionar lo que son las ventajas y desventajas de nuestro sistema. Dentro de las ventajas está menores costos de inversión, ya que, como había mencionado anteriormente, no requieren tantos equipos como bombas, sedimentadores que estén, vamos a decir, aparte de la estructura. Aparte de eso, son de menor tamaño. Otra es la estabilidad y flexibilidad que estos nos brindan. Por ejemplo, se adaptan a condiciones fluctuantes y que también pueden ser de variación de la carga orgánica. Son eficientes en la eliminación tanto de nutrientes como de compuestos refractarios. Permite un mayor control sobre el crecimiento de organismos filamentosos. Brinda una mayor retención de biomasa en comparación con otras tecnologías de lodos activados. Y generalmente son sistemas que pueden aprovechar los lodos secundarios y utilizarse como fertilizantes, o sea, para mejorar el suelo, y también se pueden utilizar para la obtención de biogás. Dentro de las desventajas, la principal es que se requiere cierto nivel de capacitación técnica para los usuarios. Requiere una mayor sofisticación, por lo que había mencionado anteriormente, de los equipos que se utilizan en mantenimiento y operación. Un riesgo también, o sea,
un riesgo potencial es el taponamiento de las salidas de los aereadores. O sea, generalmente se suele acumular y obstruir el flujo de aire por la acumulación de materia orgánica en la salida, o sea, en la descarga de estos sistemas, de estos dispositivos de aireación. Otro caso también es que, otra desventaja es que, o sea, no es aplicable a todo tipo de efluentes orgánicos, aunque esto realmente es para, o sea, la gran mayoría de los sistemas de tratamiento, porque no todos los sistemas de tratamiento eh, pueden combatir a todos los tipos de fuentes orgánicos. O sea, hay una gran diversidad de fuentes con diferentes composiciones y que conllevan a diferentes tratamientos. Entonces, otra desventaja es que se requiere de agregar, o sea, en ciertos momentos se necesita agregar nutrientes al efluente final. Ok, ahora vamos con la parte cinética y el modelado de las ecuaciones. Bueno, aquí en esta figura, como ustedes podrán observar, el reactor va por etapas, o sea, por cada una de esas etapas, que empieza primero en la alimentación, la reacción, un sistema de clarificación y luego la decantación. Entonces, eh, para, para realizar un modelado a este tipo de reactores, se realiza un balance de masa en los desechos. Este balance de masa se hace tomando en cuenta la variación del volumen y la concentración con respecto al tiempo. Entonces, acá por ejemplo, en la parte superior derecha, vemos el balance ya desarrollado, o sea, como se había comentado, la variación del volumen y la concentración a medida se va realizando la alimentación a nuestro reactor y, o sea, todo esto es aplicando el concepto de la cantidad de material que entra, menos la cantidad de material que sale, menos la cantidad de material que se acumula dentro de nuestro sistema, o sea, dentro de nuestro reactor. Y aquí, por ejemplo, eh, como ustedes pueden observar, la parte de salida es cero debido a que es un reactor que funciona por lotes, o sea, no opera de manera continua y por eso ese término acá se cancela. Entonces, en esta ecuación, o sea, la derivamos, hacemos todos los arreglos matemáticos y sustituciones que correspondan y luego de esto, pues entonces, aquí realmente lo que hicimos fue que asignamos, vamos a decir, suposiciones, o sea, a cada, o sea, en cada orden de reacción hicimos, o sea, determinamos una ecuación para cada orden de reacción, es a lo que me quiero referir. Entonces, en este caso particular, lo hicimos considerando que la reacción será de orden cero. Bien, entonces, siguiendo el desarrollo matemático, podemos ver que, o sea, el cambio de la concentración con el tiempo va a ser igual a menos la velocidad de desaparición. Y o sea, para desarrollar esta ecuación, tomamos en cuenta lo que es la concentración de entrada o sea, la composición de cada uno del agua residual a la entrada de nuestro reactor. Entonces, esta concentración viene dada por la ecuación que está en la parte, o sea, debajo de la imagen, parte inferior izquierda. Entonces, esta ecuación,
unida a la ecuación de la velocidad o sea, del cambio de la concentración con respecto al tiempo para orden cero, o sea, para una reacción de orden cero, se sustituye y luego se integra. Entonces, esa expresión que ustedes ven acá o sea, se establecen los límites de integración, el tiempo desde cero hasta que se finalice y la concentración desde la inicial hasta la final. Se sustituyen, o sea, luego de que se integra, se sustituyen los límites de integración y finalmente se obtiene esta ecuación que ven marcada en la parte inferior. Bien, entonces, vamos a seguir. Ok, acá se muestra una tabla con cada uno de estos desarrollos. En la parte de las columnas se ven cada una de las ecuaciones dependiendo el orden de la reacción que se esté tomando en cuenta. Y en la parte de las filas, pues para cada tipo de reactor. Cabe destacar una diferencia muy importante con estos reactores, o sea, los SBR y los reactores por lotes ideales. Y es que en los reactores por lotes ideales, todo el volumen que, vamos a decir, se alimenta al reactor se descarga. En estos no. Vamos a mostrar la imagen. O sea, como ustedes pueden ver, hay una parte de carga que es donde el reactor, o sea, donde se alimenta el reactor y luego de que reacciona y sedimentan los sólidos, pues entonces ese líquido clarificado se va decantando gradualmente hasta llegar a cierto nivel de volumen. Entonces esa es la diferencia principal entre estos reactores y los ideales. Entonces aquí, o sea, en la parte, vamos a decir, en la parte inferior, se ven cada una de las ecuaciones correspondientes a este tipo de reactores y estas ecuaciones se aplican tanto para procesos aerobios como para procesos anaerobios. Ya luego de obtenidas las ecuaciones, se comienza a hacer vamos a decir, el análisis numérico, asignando tiempos de reacción y obteniendo a partir de estos tiempos concentraciones específicas. Entonces aquí se muestra una tabla donde están cada uno de los, o sea, según el orden de reacción, qué resultados obtenemos de tiempo y composición. El tiempo medido en minutos y la composición en miligramos sobre litros. Entonces, a partir de cada una, o sea, a partir de toda esta data, se generan unos gráficos. O sea, vemos uno que es concentración versus tiempo, otro que es logaritmo de las concentraciones sobre versus el tiempo, perdón, y el recíproco de la concentración versus el tiempo. Esto aquí nos indica que, o sea, a cada gráfico le corresponde un orden de reacción. El que se encuentra en la parte superior izquierda es de orden cero, el que se encuentra en la parte inferior izquierda es de primer orden y el otro es de segundo orden. O sea, va cambiando de orden según corresponde. Bueno, hasta aquí mi exposición.